Bienvenidos a esta exposición. El día de hoy les vamos a presentar versiones de género gramatical en el español de 100 estudiantes de una Universidad Autónoma de Puebla. El trabajo está hecho por Melina Valteras Contreras, Daniel Mark-Walter Hernández y Madín Vera Sebastián. Aquí tenemos nuestro índice. Empieza con antecedentes y revisión del tema, importancia teórica, hipótesis, objetivo, definiciones, metodología, análisis de datos, conclusión y referencias. Introducción. Antecedentes y revisión del tema. La variación de la categoría gramatical de género en español ha sido abordada por distintos investigadores en la rama de la lingüística, debido a la confusión habitual que existe entre género como categoría morfológica y sexo de los participantes. Sin embargo, como señala García Meschger, en español la concordancia se establece por género y no por sexo, por lo que la coincidencia es parcial o total. Así como en el español, el uso del artículo la o el es usado para crear coherencia y cohesión entre la estructura de las oraciones, pero su uso ha sido malinterpretado, atribuyéndoselo a una manera o forma de discriminación. El género como categoría morfológica se define, según la nueva gramática de la lengua española, como una propiedad de los nombres y de los pronombres que tienen carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes, los cuantificadores, los adjetivos y, a veces, con otras clases de palabras. Por ende, esta categoría lingüística se sostiene en este estudio como arbitraria, ya que no debe ser confundida con el sexo del referente. De esto deriva la discusión sobre la posibilidad de que la lengua española sea discriminatoria para las mujeres. Algunos trabajos que se han abordado con un corte similar al presente son Conciencia lingüística ante la dimensión género en el español de la opinión pública de los siglos XVIII y XIX, de Julia Sancha, en donde el autor exploró la otra dimensión género en la lengua española y su estrecha relación con la categoría sexo de la realidad, el género en las palabras y el género de las palabras, de Ana Costa, en donde se encontró que algunas palabras señalan el género gramatical a partir de su radical y demás son depositarias de un legado cultural e ideológico. Sin embargo, el presente está influenciado principalmente en dos estudios. El español, una lengua no sexista, de Álvaro Meschger, y variación de la categoría gramatical de género en español de los venezolanos, de Valentina Guiriguay. Estos apuntan al hecho de que la noción del género sirve para mantener la concordancia y cohesión con el discurso, por lo que no debe confundirse con la noción de sexo. Ahora, nuestra importancia teórica. Tanto en la totalidad como en la lengua escrita, hay confusión sobre cómo utilizar esta categoría morfológica, ya que a menudo se confunde con el sexo del referente, como hemos establecido, como en el caso de trabajadores o trabajadoras. Es importante redirigir la mirada hacia otro sentido menos explorado. ¿Qué ocurre con la elección de los hablantes en sustantivos limitados como calor y azúcar? ¿Será que los hablantes aún confunden la noción de género y sexo, aun cuando este no sea evidente, pero la elección esté motivada por la influencia del lenguaje inclusivo? Para esto, el presente trabajo, aunque recupera una pequeña muestra de 100 hablantes de español, los cuales son seleccionados aleatoriamente de una Universidad Autónoma de Puebla, sienta las bases para un trabajo más extenso que ahonde propiamente en aspectos sobre el lenguaje inclusivo, de modo que el presente es solo un acercamiento en defensa del género como categoría gramatical. Para este trabajo, se pretende demostrar que el sector femenino, compuesto por el 53% de la población encuestada, en contraposición al masculino, que conforma el 47% restante, tiende a utilizar el artículo la con mayor frecuencia, pese a que esto cause una falta de coherencia o cohesión en la cadena hablada. Y esto aun cuando las opciones sean sustantivos de determinación neutra,
es decir, que el artículo el funcione para ambos. El objetivo del presente estudio es determinar si la variable sexo influye en la colocación de artículos femeninos o masculinos en sustantivos de terminación neutra, así como conocer la postura de los entrevistados respecto a la lengua como un mecanismo discriminatorio para explicar la confusión que existe en la población seleccionada respecto a la distinción entre género como categoría gramatical y sexo del referente. Los usos lingüísticos variables, fonéticos, gramaticales, léxicos o discursivos pueden covariar con otros elementos lingüísticos o extralingüísticos. En este trabajo se estudia la variación sociogramatical de la categoría de género, en tanto que una serie de características compartidas por un grupo social. Entenderemos el género como categoría gramatical desde la postura de la nueva gramática de la lengua española, como una propiedad de los nombres y de los pronombres que tiene carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes, los cuantificadores, los adjetivos y a veces con otras clases de palabras. Los nombres en español se pueden dividir en dos grupos según la forma de la palabra. Palabras de doble forma tienen una misma raíz, se desdoblan en dos según terminen en o en a. Muchas, aunque no todas, pero lo relevante es que la raíz es común, y pertenecen al mundo animado y solo una parte al mundo inanimado. En segundo lugar tenemos las palabras de forma única. No tienen pareja, morfológicamente están aisladas, y pertenecen al mundo inanimado y solo una parte al mundo animado. Tal es el caso de azúcar y café. Los participantes de este estudio corresponden a una muestra de 100 encuestados seleccionados aleatoriamente de una universidad autónoma de Puebla. Los datos se recogieron a través de un formulario de Google vía correo electrónico, el cual consistió en 3 preguntas. 2 tenían la opción de elegir entre 2 respuestas demarcadas y en una se abrió la interrogante a los argumentos de los encuestados. Los participantes eran de diversas edades, de diferentes niveles de instrucción académica y pertenecían a distintos niveles socioeconómicos. Solo se tomó en cuenta el sexo del encuestado como variable modificadora de los resultados, pues es de interés para la investigación determinar si el sector femenino, 53%, en contraposición al masculino, 47%, tiende a utilizar el artículo la con mayor frecuencia, aun cuando las opciones sean sustantivos de terminación neutra. Aquí se puede ver la relación simple de las 3 preguntas que hicimos. A continuación se analizan los datos obtenidos después de haber aplicado la encuesta a un grupo de 100 personas seleccionadas de forma aleatoria y matriculadas en una universidad autónoma de Puebla, tomando en consideración como variable el sexo de los participantes. La segunda pregunta predicaba lo siguiente: ¿cómo se refiere usted a la sensación que experimenta ante una elevada temperatura, también conocida en el campo de la física como la energía que pasa de un cuerpo a otro y que causa la dilatación y los cambios de estado de estos? Las respuestas posibles eran las siguientes: el calor o la calor. El 51% de mujeres y 41% de hombres optaron por la opción número 1.
mientras que solo el 6% de hombres y 2% de mujeres optaron por la opción número 2. De manera global, el 92% prefiere la primera forma y solo el 8% la segunda. Esto se explica en términos del Diccionario Panhispánico de Dudas, ya que, según en la lengua general culta, calor se usa en masculino, el calor. No obstante, hay zonas de España y de América donde está extendido su uso en femenino, la calor. Como es posible observar, en este estudio, su uso no está extendido. Al contrario, demuestra un gran rechazo porque estamos hablando de una zona geográfica ubicada dentro del país de México. Hay que recordar que este estudio está dirigido a informantes a matriculados de una universidad autónoma de Puebla. Por último, se aplicó un análisis de regresión simple en donde se registró cada respuesta de los informantes, tanto en el eje de las Y para las variables dependientes, el calor, la calor, mientras en el eje de las X se registraron las variables independientes, femenino, masculino. Se obtuvo el valor crítico de F, la probabilidad y los coeficientes para determinar si existe relación entre las variables. Y se obtuvo lo siguiente. La probabilidad es mayor a 0.05, es de 0.63, por lo que no hay relación de significatividad, mientras que el valor del coeficiente sí fue menor que 0.05. Estamos hablando de un 0.025. La tercera y última pregunta de este estudio era de tipo abierta. Conteste a la siguiente pregunta como lo hace de forma habitual entre amigos. ¿Considera que la lengua española es discriminatoria con las mujeres? ¿Por qué? Por parte de los hombres, el 26% considera que la lengua no es discriminatoria, por lo cual hay una tendencia a negar la discriminación. No hay ningún reflejo por limitar la participación o inclusión de la mujer, aunque la gran mayoría tendía a comprender el lenguaje no como un indicador de sexo, sino de género o plural, como se muestra a continuación. Bueno, estos son respuestas, son 5 respuestas tomadas del estudio. No, en la actualidad hay un tema que busca la igualdad de género y se quiere cambiar la forma en que nos referimos a ciertas cosas. No se entiende que están incluidas. No, el lenguaje tiene incluidos a ambos. No, queda claro en el neutral de las palabras cuando se refiere a un colectivo. No, el español incluye tanto a las mujeres como los hombres en el plural. Por otro lado, el porcentaje inferior, el 21%, considera que la lengua sí es discriminatoria. Estos participantes del sexo masculino afirman que las mujeres se encuentran en una relación de desventaja en relación a los hombres, como se muestra a continuación, y de igual manera estas respuestas se obtuvieron de los resultados de las encuestas. Sí, porque el uso que se le da favorece a los hombres y excluye a las mujeres. Sí, porque se le puede cambiar de significado a las palabras por el género, llegando incluso a denigrar la integridad de la mujer. Lo es por el hecho de minimizar su presencia en la pluralidad. Sí, el plural solo favorece a los hombres. Y sí, porque no se les incluye en los colectivos. Por otra parte, en cuanto al sexo femenino, el 39% considera que la lengua es discriminatoria, mientras que solo el 14% considera lo contrario. De modo que en este sector hay un mayor reconocimiento de discriminación, el cual se argumenta desde puntos de vista empíricos,
como los que mencionaré a continuación. Sí, porque estamos acostumbradas a hablar todo en género masculino para referirnos a un grupo de personas, así no sean la mayoría mujeres. Sí, conforme la regla, no hay un uso de profesiones en femenino. Sí, porque se expresan de ellas como objetos. Sí, ya que existen personas que se expresan de una forma descortés hacia una mujer, no así en el caso del masculino. Sí, lo que invisibiliza a las mujeres es la utilización del género masculino para generalizar sobre poblaciones donde también hay hombres. Un porcentaje menor, el 14%, negó tal discriminación al mencionar que ésta no depende directamente de la lengua, sino del uso que se le da. Por ejemplo, no, porque depende en qué sentido o intención se dirijan. No, pero si las personas hacen mal uso del lenguaje, estamos hablando de un tipo de discriminación. No, depende de cada persona, depende del uso que cada persona le dé a la lengua. No, considero que los hablantes son los que hacen ese uso discriminatorio. No, la lengua no es discriminatoria, pero las personas sí. De acuerdo con Messeger, un hablante incurre en sexismo lingüístico cuando emite un mensaje que debido a su forma, es decir, debido a las palabras escogidas o al modo de enhebrarlas y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón de sexo. Por el contrario, cuando la discriminación se debe al fondo del mensaje y no a su forma, se incurre en un tipo de sexismo social. Por último, se aplicó un análisis de regresión simple, en donde se registró cada respuesta de los informantes en el eje de las Y, en donde se colocaron en donde se colocó la variable dependiente. Estoy de acuerdo en que la lengua española sea discriminatoria, para la cual se asignó el valor 1, o no estoy de acuerdo, el valor en donde se asignó el valor 2. Mientras en el eje de las X se organizaron las variables independientes, es decir, el sexo femenino como 1 o masculino como 2. Se obtuvo el valor crítico de F, la probabilidad y los coeficientes para determinar si existe relación entre variables. En los primeros dos se obtuvo que P es mayor a 0.05, en donde P es igual a 0.46, por lo que no hay relación de significatividad entre variables. Por otro lado, en el valor del coeficiente se obtuvo un resultado menor que 0.05, es decir, 0.02. Como conclusión, los encuestados demostraron una preferencia por el artículo el, en su mayoría mujeres, por un 42% en el azúcar, un 51% en el calor y un 39% en discriminación. Esto demuestra que el sector femenino no tiende a usar el artículo la con mayor frecuencia, sino que lo aplica de manera asertiva y coherente, respetando a los sustantivos neutros. Sobre la discriminación presente en el español, un 39% de mujeres afirmaron tal existencia, siendo esto un porcentaje mayor al número de hombres que afirmaron tal hecho. Estos fueron un 21%, con lo que se concluye que dicha discriminación solo es visible para quien la padece, pues ya aclaramos que el sector femenino sí ocupa el artículo el con más frecuencia. Y bueno, aquí están nuestras referencias. Y por nuestra parte sería todo. Les agradecemos su atención y esperemos que tengan una buena tarde, día o noche. Muchas gracias y hasta la próxima.